Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Uno Noticias. Qué bueno que nos acompañan en este inicio de semana. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias, Gaby. Los saludo con muchísimo gusto y que tengan un excelente inicio de semana a todos. Y comenzamos con la información. Vamos con lo más importante hasta el momento. El vocero de la Fiscalía de Chihuahua, Carlos González, confirmó que esta mañana se registró una fuga de reos en el penal del municipio Aquiles Cerdán. Alrededor de las 5 de la mañana hubo una explosión provocada por una granada en una de las bardas del centro penitenciario. Posteriormente se derribó una valla y por ese boquete se dieron a la fuga al menos 12 reos en medio de una balacera entre un comando armado que los estaba esperando afuera y los custodios del penal. Las autoridades informaron que ya se implementó un operativo con elementos federales, estatales y municipales y al momento solo uno de los que se escaparon fue reaprendido. La Secretaría de Marina se negó a aceptar 2 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionadas con la muerte de 2 civiles, mientras se realizaron operativos en Cuernavaca, Morelos, para detener al narcotraficante Arturo Beltrán Leiva. En ambos casos, la CNDH concluyó que personal naval incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública y solicitó a la dependencia reparar los daños e indemnizar a los familiares de las víctimas. Ayer se cumplió un mes de la muerte de la activista Marisela Escobedo, asesinada en la entrada del Palacio de Gobierno de Chihuahua, por lo que cientos de personas se reunieron ahí para reclamar justicia por el crimen contra la madre que buscaba esclarecer el asesinato de su hija, Rubí Fraire, supuestamente a manos del autor intelectual del homicidio, Sergio Barraza. En ese mismo lugar, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, llevó a cabo una misa que terminó con una marcha silenciosa desde la Catedral de Chihuahua hasta la Plaza Hidalgo. Y en el Distrito Federal, defensores de los derechos humanos pidieron que se detengan los feminicidios contra activistas como Marisela Escobedo y Susana Chávez. Y la violencia en el país no se detiene. Este fin de semana, los estados de México, Jalisco y Sinaloa fueron los protagonistas de este lamentable escenario. La madrugada del domingo se registraron balaceras en distintos puntos del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en las que murieron 9 personas y 3 más resultaron heridas, supuestamente por enfrentamientos entre agrupaciones delictivas dedicadas al narcomenudeo. La Agencia de Seguridad Estatal comunicó que el primer choque entre grupos criminales se dio a las 3 de la madrugada, cuando un comando armado ingresó a un domicilio de la colonia Esperanza y disparó contra varias personas. Algunos intentaron escapar, pero fueron alcanzados por los tiros. En Jalisco, en lo que va del año, suman 44 las personas ejecutadas en la zona metropolitana de Guadalajara, que son relacionadas directamente con el crimen organizado. Ayer se logró la detención de 10 jóvenes entre 18 y 22 años que confesaron haber asesinado a 2 menores de edad la semana pasada, además de estar vinculados con la familia michoacana y unidos con la resistencia. Por otra parte, en Sinaloa, varios municipios vivieron el sábado una nueva ola de violencia que dejó 7 personas ejecutadas, 2 de ellas menores de edad. Los cuerpos fueron descubiertos en parcelas cercanas a la carretera que lleva al poblado de Bellavista, en Culiacanito. Para Uno Noticias, David Rubí. La Secretaría de Gobernación fijó en 220 los municipios que considera altamente peligrosos, con los niveles de criminalidad más altos del país y que requieren por ello de un subsidio para reforzar sus sistemas de seguridad y justicia. Con este listado dejó fuera 131 alcaldías que la Secretaría de Educación Pública considera de alto riesgo para los alumnos de enseñanza básica y 123 más que la Dependencia de Desarrollo Social estima con altos niveles de descomposición social. Sin embargo, las 3 oficinas coinciden en ubicar a 200 municipios como los más peligrosos del país y destacan que se localizan en Chihuahua, Nuevo León y Michoacán principalmente. Un grupo de migrantes fue detenido en Hidalgo por agentes de diferentes corporaciones a bordo de un tren. En Hidalgo, en la estación ferroviaria de Irolo del municipio de Tepeapulco, elementos de diversas corporaciones policíacas lograron la detención de casi 40 indocumentados centroamericanos sorprendidos cuando viajaban en vagones de 3 distintos trenes provenientes del sur del país. La noche del sábado y madrugada del domingo, personal de la Coordinación de Seguridad Estatal, en apoyo a elementos del Instituto Nacional de Migración, implementaron el operativo Migrante, donde los 39 centroamericanos fueron detenidos al no acreditar su estancia legal en el país. Los indocumentados fueron interceptados y detenidos a bordo de 3 diferentes trenes que circulaban provenientes del sureste mexicano hacia el norte de la República en su intención de llegar a la frontera con los Estados Unidos.
El numeroso grupo de migrantes está conformado por 34 hondureños, 4 guatemaltecos y un nicaragüense, mismos que quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, adscrito a esta entidad. Los indocumentados serán repatriados a la brevedad posible. Con información de Luis Eric Ramírez Mendoza, corresponsal de Uno Noticias en Hidalgo. El director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Agustín González, comunicó que el riesgo de ejecuciones o de intentos de rescate de criminales en los hospitales provocó que los médicos soliciten a las autoridades no atender a los reos heridos o enfermos. Aunque consideran que es su obligación atenderlos, la violencia les genera incertidumbre, por lo cual pidieron a las autoridades de seguridad pública que los reos sean revisados en las cárceles y, si es posible, que los atiendan ahí mismo. En 2010, un total de 208 presos fueron trasladados a distintos hospitales, mismos que ofrecieron 1.500 consultas de alta especialidad para ellos, además de la atención a 20 partos en el penal femenil del Estado. Hoy el presidente Felipe Calderón participó en un encuentro y videoconferencia con personal de la Comisión Federal de Electricidad para revisar los avances de la dependencia a poco más de un año de obtener el control del sector en el Valle de México, por lo que el director general de la Comisión Federal, Alfredo Elías Ayub, garantizó transparencia en su administración. Nuestro compromiso, y así se ha venido haciendo desde el primer momento, es también convertir la opacidad en transparencia y rendición de cuentas. Recibimos una caja negra, entregaremos, señor presidente, es nuestro compromiso, una caja de cristal. Hoy el servicio eléctrico en el centro del país se está modernizando a fondo para convertirse en un activo para México. La electricidad en el área central ha dejado ya de ser un obstáculo al crecimiento para convertirse, como debe ser y como es en el resto del territorio nacional, una palanca del desarrollo y plataforma para el crecimiento del empleo y el bienestar de los mexicanos. Por su parte, el presidente Calderón se congratuló por la extinción de Luz y Fuerza y anunció la renovación de la red eléctrica en el primer cuadro de la Ciudad de México. Tengo el agrado de anunciar la modernización de la red eléctrica del centro histórico de la Ciudad de México. Va a contar con equipo moderno, sus transformadores van a utilizar, por cierto, aceite biodegradable y van a estar ubicados de acuerdo a la norma de Comisión Federal de Electricidad, cables subterráneos alojados en ductos que nos permitan eliminar los riesgos y las pérdidas de energía. Y la meta es concluir el proyecto en 18 meses. Para eso destinaremos una inversión de 700 millones de pesos en beneficio de la Ciudad de México. A poco más de un año de la liquidación de Luz y Fuerza y de que CFE asumió la responsabilidad del suministro de energía eléctrica en la zona centro del país, se ha logrado mayor eficiencia y mejor calidad en el servicio. Las ineficiencias y los costos excesivos o injustificados de operación en la prestación del servicio deberán ser cosa del pasado. La semana pasada, la Canacintra anunció un incremento de hasta 3% en alimentos y bebidas, aunque ayer su dirigente Sergio Cervantes dijo que se analiza la posibilidad de no realizar el incremento, mientras la Secretaría de Economía pide a la población no preocuparse. El secretario de Economía asegura que aunque se espera un incremento general de precios de 3.8% en el 2011, los mexicanos no deben preocuparse por el alza de los precios y que incluso el salario mínimo subirá más que los productos. El aumento porcentual en el salario mínimo es consistente con la evolución de los precios, incluso mayor al incremento esperado en los precios para este año. Defendió el incremento en los costos, asegurando que la alza es normal, ya que enero es un mes en el que se acostumbran a incrementar los precios y en el transcurso del año se estabilizan. Año con año se registran ajustes de precios en el mes de enero. Esto se debe al aumento en el precio de los llamados bienes administrados y concertados. Los concertados, como ustedes lo saben, dependen en su mayoría de los gobiernos locales, como el suministro de agua, el impuesto predial y los servicios de transporte urbano como el metro y los microbuses y taxis, entre otros. Según el secretario, ya tienen contemplados los riesgos que pueden afectar la economía del país, tales como los fenómenos climáticos, la posible debilidad del dólar, la excesiva liquidez en los mercados y los cambios estructurales en la economía mundial. Los mexicanos pueden tener certeza de que el gobierno federal vigila con atención el entorno económico que pudiera afectarnos.
Es así como el gobierno federal intenta tranquilizar a la población, pidiendo no exagerar lo que él considera falsas alarmas. Desde la Ciudad de México, para UNO Noticias, Jesús González. Y no puede faltar algo bueno que contar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, entregó ayer la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la fiesta de los Parachicos en Chiapas. Según la instancia internacional, la fiesta celebrada en Chiapa de Corzo conlleva la posibilidad del desarrollo social y de la consolidación de una cultura de paz.